Está bien. Bueno, chiquillos, vamos a seguir con esta parte acá donde dice lo que era un óxido metálico, que es la combinación de un metal con el oxígeno. Y entonces formamos un óxido metálico, ¿verdad? Bueno, aquí dice óxido no metálico. Más bien los óxidos metálicos son estos de acá, que es un óxido metálico cuando se combina el metal más el oxígeno. Acuérdense ustedes también que nosotros hablamos que todos los elementos que están en esta partecita de a este lado de la línea, acuérdense, esta lineecita que está acá, acuérdense que todos estos son metales y que los metales tienen la capacidad de ser electropositivos y que cuando decíamos que era electropositivos no es que gana, sino más bien lo contrario, que pierde electrones, mientras que todos los que están a este otro lado de la línea son electronegativos y electronegativos no es que pierde como una pérdida, sino más bien al contrario, sino que gana. ¿Por qué gana qué? Electrones. Ya sabemos que los electrones son de carga negativa. Entonces, por eso tener en cuenta eso de los signos. Cuando es más, no es que gana, es al contrario, pierde electrones. Y cuando es menos, no es que pierde, sino más bien que gana. Pero en este caso, ¿qué es lo que gana? Gana partículas negativas conocidas como electrones. ¿Estamos? Entonces, teniendo eso presente, podemos entonces devolvernos acá y recordar que cuando yo combino un metal, los metales van a ser electropositivos, es decir, que pierden electrones, mientras que el oxígeno, que es un no metal, tiene la capacidad de ganar electrones. Entonces, veamos esta partecita acá. Acuérdense que yo les había hablado que si tenemos la combinación de un metal con el oxígeno, formamos un óxido. Pero un óxido y se tiene que utilizar el sistema Stock. ¿En qué consiste el sistema Stock? El sistema Stock dice que se tiene que decir óxido de óxido porque esto es un óxido, ¿cierto? Y el nombre dice tener que colocar aquí el nombre del metal. Entonces, en este caso, el oxígeno que está en verde vendría a ser el óxido y después le sigue el nombre del metal. Entonces, vamos a ver si lo puedo marcar acá que no me cause ese problema. Óxido y después el nombre del metal. Entonces, aquí tendríamos el nombre del metal. Ajá. Pero tengan presente, ¿sí? Tengan presente lo siguiente. Tengamos presente siempre lo siguiente. Acuérdense que yo les había dado esta hojita y darle tiempito a que cargue. Acuérdense que yo les había dado esta hojita que la habíamos estado evaluando la vez pasada y por ejemplo habíamos dicho, voy a marcar esto en otro color, digamos que está en este color. Habíamos dicho que el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio, el zinc y el cadmio tiene solamente un número de oxidación, que es 2. No quiere decir que tiene dos números de oxidaciones porque este es un 2. Lo que quiere decir es que tiene un solo número de oxidación que en este caso es el 2. Para remarcar la idea, son elementos que al tener el número 2 no quiere decir que tienen dos números de oxidación. No, lo que quiere decir es que solamente tienen un número de oxidación, que en este caso es el 2. Si nosotros nos vamos acá a la tabla periódica, observen por ejemplo el berilio y observen por ejemplo el magnesio, en el orden que está en estas hojitas. Obsérvenlo bien. Si nos devolvemos a la tabla periódica, van a ver que están en ese orden. Vean, berilio, magnesio. Después seguía el calcio, pues ciertamente aquí sigue después del berilio y el magnesio el calcio. Y quiere decir que todos estos elementos tienen, no es que tengan dos números de oxidación, porque aquí dice número 2, es que tienen un solo número de oxidación, que en este caso sería 2. Explicado eso y viendo la teoría, vemos que el sistema Stock es colocar el nombre del óxido y después el nombre del elemento metálico
Pero ¿cuándo es que no se coloca entre paréntesis nada? Cuando los elementos, de acuerdo a esta tabla y también a esta tabla periódica, nos indican que solamente tienen un único número de oxidación. Si yo combino el berilio con el oxígeno, sería óxido de berilio. No tengo que decir óxido de berilio 2 porque yo sé que el berilio está en el grupo 2. Y si está en el grupo 2, acuérdense que habíamos hablado que todos los que están en el grupo 1 tienen número de oxidación 1. Todos los que están en el grupo 2 tienen número de oxidación 2. Todos los que están en el grupo 3 tienen número de oxidación 3. Pero que del grupo 4 en adelante la cosa cambiaba. ¿Cambiaba en qué sentido? En que de aquí en adelante ya hay que utilizar entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación con el que trabaja el elemento, porque recordemos que en el caso del grupo 4, donde se encuentra el carbono, trabaja con 4 y con 2, con los números pares de 4 hacia abajo. En el grupo 5 trabaja con 5 y con los números impares, al ser 5 impar, del 5 hacia abajo, entonces sería 5, 3 y 1. El número 6 sería 6, 4 y 2. El grupo 7, al ser impar, sería 7, 5, 3 y 1. Y el grupo 8, acuérdense que el grupo 8, al ser gases nobles, no reacciona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquiera de estos elementos que están aquí, que tienen varios números de oxidación, o cualquiera de estos elementos que vienen para acá, que tienen otros números de oxidación, como en el caso del hierro, habíamos hablado, por ejemplo, en el caso del hierro, el hierro tiene números de oxidación que son 2 y 3. Entonces, si tiene dos números de oxidación, el hierro puede formar dos compuestos diferentes cuando se combina con el oxígeno. ¿Por qué puede formar dos compuestos diferentes? Porque puede trabajar con valencia 2 o puede trabajar con valencia 3, o con número de oxidación 2 o con número de oxidación 3, perdón. Entonces, acuérdense que este 2 le pertenecía al hierro. Este 3, aquí está trabajando con 3. Y aquí lo voy a hacer trabajar con 2, Vamos a borrar entonces borremos aquí el oxígeno. Uy, lo tengo suave esta carajada, fuerte. Entonces acá, coloquemos acá el oxígeno. Oxígeno. El oxígeno siempre va a trabajar, el oxígeno está en el grupo 6, ¿verdad? Entonces, si está en el grupo 6, tiene 6, 4 y 2. Pero cuando forma compuestos binarios, es decir, acuérdese que binario tiene dos tipos de átomos. El oxígeno, si bien es cierto, está en el grupo 6 y trabaja con 6, 4 y 2, solamente trabaja con 2 cuando forma compuestos binarios. Entonces, este 2 es del oxígeno porque está formando un compuesto binario con el hierro. Este 2 es del oxígeno porque está formando un compuesto binario con el hierro. Y entonces acuérdense lo que pasaba. Este 3 se viene para acá. Este 2 que está aquí se viene para acá. Lo mismo pasa acá. Este 2 de hierro viene para acá. Y... ay, me equivoqué aquí. Es con rojo para que lo puedan ver. Y este 2 que está aquí en azulito viene para acá. Ahora, voy a borrar esto para tener espacio y seguir con la explicación. Entonces, observo y recuerdo que cuando esto se puede simplificar, se tiene que hacer mitad de 2, que es 1, mitad de 2, que es 1. Y también decía una regla por ahí que esto no hay que colocar. Entonces, esto quedaría al final quedaría FeO. Ahora veamos qué es lo que pasa con este de aquí arriba.
Vamos a correrle un toquecito para arriba para poder hacer todo el procedimiento. Cancelar. Chiquillos, si hay alguna persona que me está mandando mensajes ahorita, no me manden nunca mensajes cuando estamos en clase para no distraerme, porque tengo que concentrarme mucho en lo que estoy haciendo para poderles explicar mejor. Vamos a ver. ¿Desea aplicar la transformación? Sí, pero no me deja. Vamos a ver. Aquí. Vamos a colocarlo aquí y acá. A deseleccionarlo y entonces a terminar de explicar. Este 2 que está aquí no se puede simplificar con el 3, porque el 2 tiene mitad, pero el 3 no. El 3 tiene tercera, que es 1, pero el 2 no tiene tercera de nada. Entonces tiene que quedarse así. Entonces, ¿cómo se le da el nombre a este compuesto? Si este compuesto es la unión de un oxígeno con el hierro. Se utiliza el sistema Stock. Creo que se escribía así, no recuerdo. Stock, ajá. Y el sistema Stock dice que se tiene que colocar primero, en este caso del óxido, óxido de y el nombre del metal. ¿Cuál es en este caso? Hierro. Cierto, es óxido de hierro. Pero observemos el que está aquí abajo. También ese es óxido de hierro. También el de abajo es óxido de hierro. Entonces yo digo óxido de hierro. ¿Cómo hacen entonces los científicos para poder diferenciar entonces dos compuestos que se escriben totalmente diferente? Uno se escribe FeO y el otro se escribe como... Ah, mira, no lo coloqué acá. El otro se escribe como F con el 3 aquí y con el 2 acá. ¿Cómo hago entonces yo para diferenciar este compuesto que se escribe totalmente diferente a este compuesto? Precisamente teniendo claro eso que dice la teoría. Volvamos a la teoría. Si el elemento tiene más, si el metal dice aquí, si el metal tiene dos o más valencias, se forman tantos óxidos como valencias tenga. Se debe entonces de agregar el número de valencia del metal, ¿verdad? Del metal. Y para el que no entendió o no recuerde otra vez, del metal. ¿De cuál es? Del metal. Entonces, precisamente por eso yo digo, la valencia con la que está trabajando este metal aquí, el hierro, es 2. Que quedó así, ¿verdad? No, aquí no dice 2, que este 2 es el del hierro. Pero quedó así, ¿por qué? Por todo este proceso que se tuvo que haber desarrollado. Entonces, profe, yo agarro el que esté a la par del metal, pero ya después del proceso, no antes de haberlo cambiado, de haberlo cambiado de lugar. Exactamente. Fabi, ¿es la que me está hablando? ¿Quién me está? Sí. Ah, exactamente. Exactamente. Ahora, teniendo ya eso claro, nos vamos a dar cuenta de otra cosa. No sé si está claro, ¿verdad? Este sería óxido de hierro y en este caso el hierro trabajó con 2, ¿cierto? Ay, me equivoqué aquí, perdón. Es que son tantas opciones que tengo acá que me enredo a veces. Y la mejor es esta que está acá. Esta opción es la más bonita. Bueno, entonces resulta que yo tengo que decir óxido de y tengo que colocar entre paréntesis el número de oxidación con el que está trabajando el hierro, que en este caso trabaja con 2. Pero profe, aquí dice que es 1 y aquí dice que es 1 y no se colocan. No. Acuérdense que esto llegó a esta forma después de que empezó o inició con esta situación de aquí arriba. ¿Me explico?
y llegó así, aquí, gracias a estas características que tenía aquí al inicio. Y estas características que tenían aquí en el inicio, me están diciendo que el hierro, para que quede esto de esta manera, el hierro tenía que haber trabajado con 2, para que llegara a quedar así como lo estamos escribiendo. Entonces, por eso aquí quedaría óxido de hierro 2. Aquí está trabajando con hierro 2. Este es el difícil de ver, porque aquí nada que ver cómo queda el símbolo. Profe. Perdón, aquí me equivoqué, es que coloqué un 3. Estaba pensando, es que yo estoy pensando también en ¿cómo se llama? En la solución del compuesto de arriba. Entonces voy pensando más rápido lo que voy explicando. Sí, dígame mi vida. No, que entonces, digamos, yo cuando lo coloco, le pongo óxido de hierro, entre paréntesis, el número romano 2. Y al de arriba, como utilicé el 3, le pongo el 3, es la cosa. Es la cosa. Así es lo que está ahí. Es la cosa. Este que está aquí 3, ese es el 3, ¿verdad? Acuérdense que ese 3, por reglas que nosotros ya habíamos visto, ese 3, que es del hierro, se intercambia para el oxígeno. Vea que el hierro está en rojo y ese 3 está en rojo, intercambiado, porque eso era lo que decía la regla. Este 2 que está en azul, se intercambia en azul para el otro lado del hierro. Pero entonces, aquí no siguiendo las reglas, esto no se puede simplificar, no puede haber nada. Y entonces, observen esto. ¿Este 3 de quién es? ¿Del oxígeno? No. ¿De quién es? Del hierro. ¿Y este 2 de quién es? Del oxígeno. Sí, ese sí es el del oxígeno, por intercambio. Como no se pueden simplificar, entonces queda así. Y entonces aquí es cuando se dice óxido de hierro, hierro, y este 3 le correspondía al hierro, y entonces por eso se dice óxido de hierro 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, profe. Gracias. Ahora sí, entiéndame una cosita. Entiéndame una cosita. Si ya entendieron este ejemplo, fácil, van a poder entender todos los demás que vengan aquí. Bien, con respecto a los óxidos no metálicos, la palabra lo indica. Es la combinación de un no metal con el oxígeno. Entonces, si vemos la tabla periódica, ahora es la combinación del oxígeno con cualquiera de los elementos no metálicos que están aquí. Porque todos los demás elementos, todos los que están a este otro lado de la línea, son elementos metálicos. Entonces, para que ustedes me entiendan, un óxido no metálico es la combinación de todos estos que están aquí, del oxígeno como tal, con todos estos que están aquí, que son no metales. Pero entonces, vámonos a la teoría. ¿Cómo se le da nombre a ese tipo de compuestos? Bueno, se le da nombre utilizando un sistema que se llama el sistema, colocar otro color aquí, que se llama el sistema estequiométrico. ¿Y en qué se basa el sistema estequiométrico? Se basa en una cuestión que se llama prefijos. Y estos prefijos son prefijos griegos. Ajá. Ok, ¿cuáles son los prefijos griegos? Bueno, tendría que decir que 1 es mono, 2 es di, 3 es tri, y así se va. Si ven ustedes la teoría acá, vamos a ver acá, aquí se los muestra. Mono es 1, di es 2, tri es 3, tetra es 4, penta es 5, hexa es 6, hepta es 7, octa es 8, nona es 9 y deca es 10. Entonces, veamos ejemplos de cómo es que se hace esa situación ahí. Vamos a ver. O2.
¿Cómo se le da nombre a esto? Se empieza de atrás hacia adelante en la fórmula. Se empieza de atrás hacia adelante, diciendo, tomando en cuenta los prefijos. Si es 2, entonces sería di. Ahora, veamos que este de acá es el oxígeno. Entonces, di de 2, óxido del oxígeno, dióxido, y observemos acá, ¿qué color le pongo? ¿Qué color le pongo? Digamos verde. Esto aquí tiene un hito imaginario que no se coloca, ¿verdad? Entonces, si es un 1, sería dióxido de mono, y esta C que está aquí es de carbono, entonces carbono. Entonces, el nombre correcto, si empezamos por una fórmula, ¿verdad? Si empezamos por una fórmula para que ustedes escriban el nombre. Se empieza de atrás hacia adelante, tomando en cuenta los prefijos di de 2, óxido de oxígeno, mono, porque aquí era un 1 imaginario, mono, y después carbono, dióxido de monocarbono. Pero generalmente para este tipo de compuestos los científicos abrevian esta situación y le llaman óxido de carbono, dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas ahí? No, pero es que eras que en la guía ya había visto un nombre como monóxido de azufre. ¿Esto también va en eso? Exactamente. Ahora veamos este otro ejemplo. Digamos que yo venga y diga oxígeno y azufre. S. ¿Por qué la S de acá? S es azufre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le da el nombre a eso? Sería SO3. Ok, entonces yo tendría, vamos a hacerlo acá, tendría S, O y un 3. Empezamos entonces viendo que esto es un 3, ¿cierto? Entonces, por eso para darle nombre, tengo que decir, si este es el 3, tengo que decir tri, porque tri es el de 3. Después vendría esta O de óxido, entonces trióxido, de, y esto aquí sería azufre, ¿verdad? Entonces yo podría decir monoazufre, esta S de acá es del azufre, entonces trióxido de monoazufre. O sencillamente decirle trióxido de azufre. ¿Estamos claritos en eso? Sí. Profe, ¿siempre hay que poner el mono o es opcional? Es opcional, de cualquiera de las dos maneras podrían hacerlo. Ahora, vean esta otra partecita acá. En esto de acá, yo les di la fórmula para que me escribieran el nombre. Pero puedo hacerlo al revés. Puedo más bien darles el nombre para que ustedes me escriban la fórmula. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo digo trióxido de nitrógeno, trióxido de dinitrógeno. Entonces, coloquémoslo acá. Trióxido de dinitrógeno. Trióxido de dinitrógeno. Y necesito entonces que ustedes me escriban la fórmula. ¿Cómo damos entonces el nombre ahí? Marquemos tri. Entonces colocamos
El 3 de tri. Trióxido, ¿verdad? Entonces aquí viene óxido. Trióxido. Entonces colocamos óxido. Trióxido. De di, ahora sí. Di, digamos que lo representamos con rojo. Entonces de di, nitrógeno. Entonces colocamos nitrógeno. Este tri es del óxido, ¿verdad? Entonces aquí viene el del óxido. ¿Alguna duda? Yo estoy bien, profe. Ok, bien, vamos entonces a esta partecita acá. ¿Cómo harían, digamos, trabajen conmigo? En este caso, pentóxido de dinitrógeno. Pentóxido de dinitrógeno. Alguien que me participe ahí. Pentóxido de dinitrógeno. Pentóxido. ¿Cómo le daría nombre yo a eso? Que me diga. Profe, pentol era de 5, ¿no? Pento es 5. Entonces, ¿dónde coloco 5? Bueno, coloquemos 5 ahí. Ahora. Coloquemos 5. Ahí lo coloco. Pento es de 5. ¿El óxido? A la par del 5. Ok, ¿lo coloco aquí? No, al otro lado. Correcto. Entonces lo coloco acá. Pentaóxido. Ok, ahí vamos bien. Es esta parte que está aquí en azulito. ¿Qué más? Sigamos solucionando. ¿Qué más? Ya ahorita le doy la palabra. ¿Qué más? Luego sigue el 2. El 2, ok. Coloco el 2 aquí. No, abajo. Lo coloco aquí. No, del otro lado. Entonces, ¿como índice o como superíndice? Porque se puede hacer acá o se puede hacer acá. ¿Cómo lo coloco? ¿Como índice o superíndice? ¿Subíndice o superíndice? Usted me tiene que decir como subíndice, profe. Entonces, subíndice. Ok, entonces tenemos eso. ¿Y qué más? Y nitrógeno. Y nitrógeno. Y la N de nitrógeno. Entonces la N acá. Y esto que está aquí es esta partecita que está acá. De dinitrógeno. ¿Verdad? Este di y esta P, voy a borrar esta acá. Este penta es de este 5 que está acá. Bien, chiquillos, por el día de hoy, ¿tienen alguna duda con esto? Necesito que me acompañen y que me digan si les quedó alguna duda o si necesitan que les explique alguna otra situación. Profe, de mi parte. No, señor. No, pero sí tengo una duda que al final se me podría atender por aparte. Para mí estaría genial. Ok, está bien. Bueno, antes de terminar, quisiera recordarles esta situación. Esto le pasa a Tío Coyote por no estudiar y a ustedes también les puede pasar eso si no estudian. Entonces, recuerden siempre estudiar y ser responsables en todo lo que tienen que hacer. Ven, es un comunicado de todas las... Profe, ¿la animación la hizo usted? Sí, claro.
Vean, chiquillos, Qué chiva, profe. gracias, mi amor. Gracias. Esa es la idea de que podamos hacer cosas divertidas para que a ustedes les sea atrayente la materia. Vean, chiquillos, la materia, vean aquí donde está el celular, en esta partecita de acá, las guías que yo estoy haciendo, vean que aparece la guía aquí en el celular, pónganle atención a eso, un momentito. Vean que, por ejemplo, en las guías se pueden ver tanto completas como por segmentos. Se pueden ver también así horizontalmente o también se pueden ver en columnas. ¿Para qué? Para que sea más fácil para ustedes manipularlo en el caso de que los estudiantes solamente no tengan computadora y tengan, por ejemplo, un celular. Entonces que puedan verlo tanto en columna, en una sola columna, porque pueden ver la columna derecha o pueden ver la columna izquierda, ¿lo ven? Que pueden correrlo o pueden verlo incluso de manera totalmente horizontal, como se les estoy mostrando aquí en esta parte. Aquí está de forma horizontal. Entonces voy a mandarle las guías a los presidentes de sección y por favor que los presidentes me colaboren en eso para que se las puedan mandar por WhatsApp. Creo que es una forma también muy fácil de que les lleguen las guías y que ustedes las tengan ahí directamente en su celular y que no tengan que andar buscando por un lado y por el otro para poder descargarlo. Esa es la idea. Y vamos a descargar la lista. Bien, chiquillos, entonces me quedo solamente con las personitas que necesitan que los atienda. Por lo demás, los demás, que Dios me los bendiga y que me les vaya bien. Hasta luego, profe, bendiciones. Hasta luego, que me les vaya Profe, bien. es que... Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Dime, Dana.